Pablo ya había avanzado en su viaje misionero y después de aproximadamente un año manda a Timoteo y Timoteo vuelve de esta visita a Tesalónica con buenas noticias. La iglesia seguía viva y no solo esto, la iglesia seguía creciendo, seguía madurando. Pablo deja esto registrado en el primer capítulo cuando da gracias por razones bíblicas, razones espirituales de que la iglesia seguía creciendo. Ellos seguían abundando en un trabajo, es decir, la obra de su fe, como dice en los primeros capítulos, el trabajo de su amor. Puedes verlo ahí en el versículo 3. Pablo está dando gracias también porque ellos habían recibido la palabra y no solo habían sido oidores de la palabra, sino que la palabra había transformado sus vidas, de tal manera que Pablo dice que él tiene certeza, él conocía que habían sido transformados por el Evangelio. No solo ellos habían sido transformados por el Evangelio, sino que ellos seguían predicando el Evangelio. Tenían una genuina devoción por la predicación para que otros conocieran el Evangelio del Señor Jesucristo. Y así, su testimonio ejemplar bíblico no solo había estado en Tesalónica, sino como podemos ver en algunos versículos, por ejemplo, el versículo 8, la palabra del Señor había salido de ellos de modo que se había esparcido por toda Macedonia y aún más allá de Macedonia, esta región que se llama Acaya. A causa del buen testimonio de los hermanos, se comenzó a hablar de lo que había pasado, que lo que la palabra del Señor había producido en ellos. De modo que Pablo es otra gratitud que tiene. Ellos estaban predicando el Evangelio, tenían buen testimonio, estaban trabajando por el Evangelio. Y no solo esto, podemos ver en el versículo 10 que ellos tenían y trabajaban, hacían todo esto por buenas motivaciones. Ellos no estaban simplemente trabajando porque creían que iban a perder la salvación si no hacían algo de esto. No, hermano, ellos era una devoción de gratitud, ellos tenían una esperanza verdadera. Fíjese usted en el versículo 10 muestra dónde era su esperanza y ellos tenían la esperanza en que Jesucristo, el Hijo, Él iba a venir, iba a volver, iba a traer realmente libertad y este tema es central que ya lo comienza a introducir Pablo en el versículo 10 del capítulo 1, pero más adelante, como vemos, capítulo 4, el versículo 13, el capítulo 5, los primeros 11 versículos, Pablo vuelve a repetir este tema de que Cristo vuelve. Cristo viene pronto y es uno de los puntos álgidos de la carta en Tesalónica. Capítulo 2, Pablo habla de su ministerio. Capítulo 3, incluso advierte a los hermanos, cuida a los hermanos de ciertos desafíos que en el ministerio podemos tener. Esto es parte de la responsabilidad amorosa de Pablo con los tesalonicenses, ¿verdad? Y así comienza y sigue avanzando la carta. Llega a este punto álgido donde había una confusión en los hermanos en Tesalónica. Ellos, siendo una iglesia ejemplar, siendo una muy buena iglesia, tenían algunas confusiones con respecto a los que dormían, como dice ahí en el versículo 13. Pablo les escribe, no queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. Y esta frase de los que duermen se está refiriendo realmente a los que habían muerto. Algunos de ellos creían que los que habían muerto no verían la segunda vuelta del Señor, de modo que no había casi así como salvación para ellos. No iba a haber resurrección. Y realmente Pablo está clarificando todas estas situaciones de lo que nosotros, digamos, en la teología conocemos como escatología o el tiempo futuro. Y hay mucha gente que decía y dice, bueno, ¿para qué queremos saber esto? Yo mañana tengo que ir a trabajar igual y, por supuesto, hermano, pero todo esto tiene implicaciones serias y prácticas para nosotros. Por supuesto, tú tienes que ir a trabajar, ¿cierto? Esto es como cuando gana el Madrid o el Barcelona. ¿A ti qué más te da? Mañana hay que ir a trabajar igual, ¿verdad? Sí, pero es diferente ir a trabajar con ciertas motivaciones y escuche bien, con ciertas esperanzas que otras. Pablo les está diciendo a los hermanos, Cristo vuelve. El final de la película es que Cristo vence. Él va a venir y va a traer galardón para todos sus hijos. Se recuerda usted en los primeros versículos del capítulo 5 y vimos las diferencias del día del Señor con el día de Jesucristo. El día del Señor, ¿cuáles eran los destinatarios? No cristianos. ¿Por qué? Porque era un día de juicio, era un día de tormento. Para todos los que estamos en Cristo, nos espera quizás por ahí puede ser el mismo día, pero con otro tono para nosotros. El día de Jesucristo, el día del Redentor, el día de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos la diferencia en la palabra del Señor. Estuvimos estudiando esto, porque cada vez que hay una alusión al día de Jesús, del Señor Jesucristo, hace una alusión redentora. Hace una alusión a no solo a la figura de nuestro Señor como la autoridad máxima, sino
como Cristo, como el Redentor, como aquel que nos redime de todos nuestros pecados, de modo que incluso podemos ver que tendremos paz y el Señor nos completará su obra en nosotros. Esto ha de traer profunda esperanza en la vida de los cristianos. ¿Por qué sigues perseverando? ¿Por qué seguimos viniendo a la iglesia? La vida no es fácil. No te tengo que contar eso yo, hermano, ¿verdad? ¿Por qué seguimos avanzando? ¿Por qué queremos seguir perseverando en la fe, seguir creciendo, seguir tratando nuestro pecado? Te voy a decir por qué. Porque Cristo va a cumplir toda su palabra, toda su obra en nosotros. ¿Recuerdas tú este pasaje en Filipenses 1:6, tan conocido? Pablo diciendo, estoy persuadido, estoy completamente convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de quién? Fíjese usted, el Redentor, hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué seguimos perseverando? ¿Por qué seguimos aguantando? ¿Por qué seguimos, como dicen mis hermanos brasileños, en la lucha? Seguimos en la lucha, hermano, porque un día va a acabar la lucha y por los méritos de Cristo habrás ganado la lucha. Se acabará. Y eso de traer profunda esperanza en nosotros. Cristo vuelve pronto. Nos dan el final de la película, pero esta esperanza tampoco es solo abstracta. No es solo una esperanza que tenemos por ahí en el futuro que algún día pasará. Esa esperanza se comienza a vivir hoy. La comenzamos a aterrizar hoy. Tu vida eterna ha comenzado hoy. Tu vida, tu salvación, este proceso que continuará el Señor, ya ha comenzado. De modo que el cristiano, si tiene una esperanza real, tal como lo han tenido los hermanos en Tesalónica, tiene que vivir esa esperanza, aterrizar esa esperanza, practicar esa esperanza de una manera determinada. ¿Cuál sería esa manera determinada? Conforme a la esperanza que tenemos, conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la vida que tuvo nuestro Redentor, conforme a la vida de Cristo. De modo que Pablo, después de en los primeros versículos del capítulo 5, a los primeros 11 versículos, estar hablando sobre esta esperanza futura, darnos ciertos detalles que el Señor volverá como ladrón en la noche y toda esta serie de predicaciones que hemos estado teniendo, hermano, después de dar fundamento a nuestra esperanza, nos comienza a aterrizar de cómo hemos de vivir esta esperanza. Y es por eso que los versículos 12 en adelante del capítulo 5 comienzan a ser sumamente prácticos. Comienzan los primeros versículos 12 y 13 de esta sección del capítulo 5 a decirnos cómo el cristiano ha de vivir en la iglesia, cómo ha de, en este caso, reconocer a los que trabajan, a los que presiden en el Señor, a los que amonestan, a los que tienen el llamado de parte del Señor a la enseñanza, a liderar la iglesia. En otras palabras, cómo la iglesia ha de reaccionar frente incluso al liderazgo. Y hemos estado hablando, ¿quién puede ser líder? ¿Quién no puede ser líder? Eso no lo dices tú, eso no lo digo yo. ¿Quién lo debe decir? La propia palabra. Hay requisitos no negociables. Y esos requisitos no negociables son también tranquilidad, esperanza, un sello para nosotros. ¿Por qué? Si no vemos estos requisitos en la vida de los que nos presiden, no califican para el liderazgo, de modo que el Señor no lo ha levantado como líderes para nosotros. Y si lo vemos, ¿es porque ellos son mejores que nosotros? No, todo lo contrario, es por la gracia y misericordia del Señor, porque escuche bien, Él es el que capacita, Él es el que levanta el liderazgo para su iglesia, Él es el que otorga dones, cualificaciones para que estos hermanos puedan desarrollar esta función en la vida de la iglesia y todos nos podamos ver beneficiados. Gloria al Señor. Todo depende de Él. La obra es de Él, el proceso es de Él. ¿Se da cuenta? De modo que hemos estado examinando cómo, incluso en otro sentido, Dios hace su obra, examinando no como jueces, no somos nadie para discriminar eso, sino examinando como velando, como estando atentos para saber por dónde el Señor nos guía, cómo el Señor nos guía, por medio de su palabra. Eso sigue vigente. Habiendo dicho esto, Pablo continúa y sigue avanzando en la carta, versículo 14, y comienza a decir cómo los hermanos, cómo toda la iglesia ha de tratarse mutuamente. Incluso cómo hemos de aconsejarnos mutuamente. Si se fija usted, el versículo 14 llama a que hay que tener una medicina puntual para ciertos casos puntuales dentro de la iglesia. Había que amonestar a los ociosos, ¿verdad? Alguien que está ahí sin una disciplina espiritual, ¿qué hay que hacer?
Hay que amonestarle, hay que decirle, hermano, eso no es así. Esto implica incluso en algunos casos firmeza. Había que alentar, es decir, dar otra medicina a otro tipo de hermanos, a los que están de poco ánimo o como diríamos de alma pequeña. ¿Qué hay que hacer? Recordarle las promesas del Señor. Alentarle en Cristo no es simplemente un ánimo barato, sino llevarle a pensar en la palabra. ¿Se acuerda tú? Toda esta palabra incluso involucraba algo que conocemos bien los cristianos, que es la palabra exhortación. Ahora, ¿qué significa eso? En muchos casos implica hablar con firmeza, otro dar un consejo, otro incluso aliento. El punto de exhortar es poner pensamientos en la mente del otro hermano. Es ayudarle a pensar, en otras palabras. ¿Cómo nos ayudamos a pensar? Bíblicamente. No el yo creo que, yo siento que, sino como dice el Señor. ¿Qué más? Había que sostener a los débiles y hacer pacientes con todo, versículo 14. Hemos de tratarnos de una debida manera, no pagando mal con mal, versículo 15, sino estando siempre glorificando al Señor. Y así llegamos al versículo 16, 17 y 18 del capítulo 5, y estuvimos viendo en este último sermón que tuvimos de esta carta, este pasaje tan conocido, este pasaje tan previo a la reunión de oración, por ejemplo, ¿verdad? Estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo porque esta es la voluntad del Señor. Pasajes que realmente son muy breves, pero implican bastante. Son pasajes que son, otra vez Pablo está hablando no como sugerencias, son imperativos. ¿Qué quiere decir esto? Son mandatos. Tú siempre debes estar gozoso. ¿Cómo esto es posible si la vida es difícil? Hermano, ¿te acuerdas tú en el contexto guardando la esperanza? El Señor controla todo, Cristo vuelve, vencerás. Él permite la aflicción en la vida del cristiano para hacerlo madurar. ¿Cómo podemos estar gozosos sabiendo que nuestro Señor tiene el control de todo? De modo que si queremos estar así, vamos a tener que orar sin cesar, porque la oración no es otra cosa que depender del Señor. Señor, dependemos de ti. Señor, me entrego a ti, por eso oramos. Señor, te pido esto, pero que se haga tu voluntad y orar de manera correcta. Y es por eso que entendemos que Dios está en el control de nuestra vida, que podemos dar gracias en todo, porque aún la aflicción es bendición para el cristiano. Ahí podemos entender Santiago, como lo hemos citado tantas veces, capítulo 1, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es esto posible? Versículo siguiente, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, Dios está tratando nuestro corazón. Esa es la voluntad expresa, clara del Señor para con nosotros. Que demos gracias en todo por estar la voluntad de Dios para con nosotros. Escuche bien, en Cristo, en Cristo. En Él es que podemos dar gracias en todo, porque en Él tenemos esperanza. Alguien que no tiene Cristo, no tiene sentido, no es ni lógico dar gracias en todo. ¿Se da cuenta? Pero para los cristianos sí, porque todo nos ayuda a bien, a los que aman al Señor. Eso es lo que dice su palabra. De modo que podemos dar gracias en todo. No es incoherente, no es insostenible, no es que sea irracional. Simplemente es una sabiduría mayor que viene de parte del Señor que está en su palabra. Ahora, habiendo dicho todo esto, permítame seguir conectado. Pablo viene diciendo una serie de imperativos y en los versículos que nos centraremos el día de hoy, versículos del 19 al 22, Pablo continúa con esta línea. Por eso que era necesario que sigamos el hilo de pensamiento, no aislar estos pasajes. Pablo continúa con esta línea y vamos a leer aquí el versículo 19 del capítulo 5, primera de Tesalonicenses, al versículo 22. Dice así, no apaguéis al espíritu, no menosprecéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Como te decía, Pablo viene diciendo imperativos prácticos, claros, breves, pero muy profundos para la vida de la iglesia, para que la iglesia supiera cómo guiarse bien, cómo seguir en esta esperanza correcta que hemos de tener hasta que nuestro Señor venga. En otras palabras, cómo tú y yo, mi querido hermano, debemos seguir avanzando en esta vida, seguir perseverando en esta vida. Ya nos lo dejó claro, estando siempre gozosos, orando sin cesar, dando gracias en Dios en todo, pero ahora no es solo eso, sino que en los primeros dos versículos, 19 y 20, tenemos que no hacer cierto tipo de cosas. Es decir, hay unas que tenemos que buscar intencionalmente y otras que tenemos que rechazar intencionalmente. En estos pasajes del día de hoy quiero que veamos, hermanos, principios, algo así como pasitos
para que una iglesia siga siendo saludable. En otras palabras, para que tú y yo, mi querido hermano, de manera individual, pero a su vez de manera comunitaria, Pablo le está escribiendo a la iglesia, para que de manera individual cada uno de nosotros podamos seguir avanzando correctamente en esta vida, con una esperanza cierta, ¿verdad? Pero a su vez, de manera comunitaria, la iglesia, para que la iglesia siga siendo saludable, siga avanzando de manera correcta. En otras palabras, no pierda el norte, como diríamos ah, comúnmente entre nosotros. 4 principios, pasitos, cosas que son clave que no hemos de olvidar. Y la primera de ellas la vemos en el versículo 19. Fijémonos, ¿cuál sería este principio? Está muy claro ahí. No apagar al espíritu. No apagar el espíritu. Esto es necesario para que tú y yo, mi querido hermano, sigamos creciendo en la vida cristiana, sigamos avanzando correctamente en el camino del Señor, sigamos guardando la esperanza hasta que Cristo venga. Pero ahora, ¿qué significa no apaguéis al espíritu? Este es un versículo muchas veces dicho, muchas veces citado, aún en recriminación a aquellos que se dedican a leer o estudiar la Biblia, no apagar el espíritu. Algunos lo han recibido como ataque constantemente, aunque muchos no saben ni siquiera que está aquí en Tesalónica, en el versículo 19 del capítulo 5. Así que hemos de entender bien esto, porque independiente de cómo haya sido usado, está en la palabra del Señor y hemos de tenerle consideración. Hemos de otra vez saber qué es lo que está diciendo, porque esto también es para nuestra vida. Hemos de aplicarlo bien. No apagar al espíritu realmente significa eso que está muy bien traducido. Literalmente, esto de apagar sería extinguir. Y se está usando el término que sería como extinguir el fuego. Y estaba muy bien usado porque en la escritura, mi querido hermano, el Espíritu Santo es presentado como fuego. Es presentado como fuego en Hechos capítulo 2 versículo 3 por ejemplo, y implicaba una energía, un poder, realmente, y la idea aquí es no apagar esa energía y poder. Y por favor, entiéndame bien, no estamos diciendo que el Espíritu Santo es una energía, que es un poder. No me lo menospreciéis, porque eso sería apagar el fuego del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Como dice en mayúscula, el Espíritu no es nada más ni nada menos que la tercera persona de la Trinidad. No es una energía, no es una emoción, no es un calambre por la espalda, no, es la tercera persona de la Trinidad. Y cuando decimos la tercera persona de la Trinidad, está a la misma altura que Cristo, está a la misma altura que Dios Padre. No hemos de apagarlo, no hemos de menospreciarlo. Eso es en primer lugar, no pensar de manera incorrecta acerca de la tercera persona de la Trinidad. ¿Te das cuenta? Ahora, otra vez, no hemos de minorizar al Espíritu. Y hay algunos que usan este pasaje y queremos hablar de esto respetuosamente porque aún consideramos que en muchos casos son hermanos en la fe. Hermanos, vosotros sabéis bien que no tenemos problema en señalar a los falsos, porque la palabra así nos exhorta, la palabra así los llama, pero este en muchos casos, no en todos, no es así. Ahí vemos muchos de nosotros que venimos de quizás incluso otro camino eclesial y hemos visto otra serie de clases de cosas y muchos de nosotros incluso ya éramos cristianos cuando llegamos al entendimiento de la palabra del Señor y vamos despojándonos de ciertas actitudes y prácticas. De modo que hay muchos hermanos que simplemente están en ignorancia, aunque puedan ser cristianos. De ellos no nos debemos burlar. Por ellos hemos de orar. Por ellos hemos de estar siempre con paciencia, exhortando, enseñando la palabra del Señor. Ahora, a los que realmente incluso los señalamos con el dedo, si es necesario, son a todos ellos inescrupulosos que usan estas personas, que quieren valerse estas personas para beneficio personal. Eso es la propia palabra. Pablo mismo los trató como perros, como anticristo. Juan, el discípulo del amor, ¿se da cuenta? Así que hemos de tener en claro esto. Ahora, volviendo al punto de apagar al espíritu, hermano, el espíritu en primer lugar hemos de elevarlo a la tercera persona de la Trinidad, porque así lo eleva la palabra. Ahora, escuche bien. ¿Qué tal si yo me parara aquí y te dijera, Cristo no es Dios? No estoy diciendo eso. Tú tendrías que alarmarte, tendrías que pararte y salir corriendo. Soy un falso profeta, ¿verdad? Porque estoy hablando mal de nuestro Salvador, del Cristo, del Redentor, de la segunda persona de la Trinidad. También tendríamos que hacer eso si yo te dijera, hey, Dios no es todopoderoso.
No, te estoy hablando mal del carácter de nuestro Dios. No te estoy hablando de Yahweh, de Elohim, del que creó todo, los cielos y la tierra. ¿Cierto? Tendrías que alarmarte y salir corriendo. ¿Por qué? Porque estamos atacando a la primera persona de la Trinidad. ¿Te das cuenta? Es por eso que hay otras confesiones que derechamente no son nuestros hermanos. Si tú crees simplemente en un Jesús histórico, como lo hacen, por ejemplo, los testigos de Jehová, y no crees que en la segunda persona de la Trinidad no tenemos diálogo, no hay punto de encuentro. Tú estás reduciendo la figura de nuestro Salvador, de nuestro Dios. Ahora, si hacemos eso con la primera persona de la Trinidad, Dios, la segunda persona de la Trinidad, Cristo, ¿por qué algunos de nosotros permitimos hacer eso con la tercera persona de la Trinidad? Algunos reducen al Espíritu Santo simplemente a una emoción pasajera, simplemente a una experiencia puntual y dicen cualquier clase de cosas y se lo atribuyen al Espíritu Santo. Hay algunos que le atribuyen al Espíritu Santo el sueño que tuvieron confuso ayer en la noche. El Espíritu me dijo, cuidado, estás poniendo palabras en la tercera persona de la boca de la tercera persona de la Trinidad. ¿Es esto correcto? Hay gente que va y quiere obrar y hacer cosas en la iglesia y se lo alude ¿a quién? Al Espíritu Santo. Nadie lo entendió. Después, más adelante, un par de meses después, nos damos cuenta que fue un pleno error. Ay, perdón, Dios no dijo eso. Y profetizan y hacen y mueven y dicen y no dicen. ¿Y todo a qué? ¿A costa de quién? ¿A quién se lo cargan? A la cuenta del Espíritu. Si tú no permites que hablemos mal de Cristo, bien, de Dios, bien, ¿por qué permitimos que en muchos de nuestros círculos se hable mal de la tercera persona de la Trinidad? No es menos. Esto ha de ser con reverencia. Es Dios mismo. Cuidado, cristianos, estamos hablando de Dios. De Dios. Hemos de tener mucho cuidado. De modo que aun cuando decimos apagar al Espíritu, hemos de tener entendimiento de qué se está refiriendo. ¿Qué se está refiriendo? Y se está refiriendo a que no hemos de minorizar otra vez la obra y ministerio del Espíritu Santo. La obra y ministerio del Espíritu Santo. Con mucho gozo damos gracias al Señor que parte de nuestro proceso de membresía en la iglesia es tener 2 semanas estudiando, ¿verdad?, acerca de la obra y ministerio del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra y ministerio del Espíritu Santo? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Bueno, lo tenemos en la Escritura. En primer lugar, el Espíritu Santo hoy para nosotros es quien nos revela la verdad. Quien nos revela la verdad y puntualmente la reveló en una época específica, ¿cierto? Usando a hombres de Dios quienes fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Para escribir la Escritura. Primera de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, segunda de Timoteo, perdón. ¿Se da cuenta? Es inspirada por Dios y útil. Pedro también nos señala eso, que los santos hombres fueron y escribieron siendo movidos por el Espíritu Santo, impulsados por el Espíritu Santo, de modo que el Espíritu Santo participa tanto en qué los hombres tenían que escribir como cuando los movió a que escribieran. ¿Se da cuenta usted? Esto es parte de la obra. La obra del Espíritu Santo también es el consolador. ¿Recuerda usted las palabras? El Señor diciendo, yo me voy, pero vendrá el Espíritu quien va a ser nuestro consolador. De modo que la obra, por ejemplo, del Espíritu Santo es dejarnos la Biblia, dejarnos su palabra. Pero no solo esto, como cristianos realmente creemos y, hermanos, esto no es simplemente la capacidad del predicador, no es simplemente la capacidad intelectual del oyente de la palabra, no, la Biblia hace sabio al sencillo, la palabra de Dios hace sabio al sencillo y todo esto ¿por qué? Porque realmente creemos que la obra del Espíritu Santo, hermano, es darnos convicción, convicción de nuestro pecado, convicción de las verdades bíblicas, es el Espíritu Santo el que da testimonio interno en el creyente para que podamos confiar en su palabra. Tú no confías en la palabra porque en esta iglesia hay buenos o malos predicadores. No depende de nosotros. Es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones quien nos convence y nos aferra a la verdad. ¿Te das cuenta? Tú no crees en Dios simple y llanamente porque tienes una capacidad intelectual de entender la escritura. Por supuesto que entendemos la palabra, entendemos la verdad, no es algo irracional, pero ¿por qué lo podemos hacer? Por el Espíritu Santo, por la obra y ministerio del Espíritu Santo. Realmente no tenemos tiempo en un solo sermón
de hablar de toda la obra y ministerio del Espíritu Santo. Por eso que tenemos que buscar otras instancias como Fundamentos de la Fe para por lo menos en 2 semanas, habiendo escuchado predicaciones, rellenando el librito, teniendo las clases presenciales, ¿verdad? Hablar y aún así nos quedamos cortos. La obra del Espíritu Santo es considerarlo bien como la persona que es, considerar también su obra y no menospreciar su obra. Todo aquel que menosprecia la revelación que el propio Espíritu Santo inspiró, ¿qué está haciendo? Apagando el Espíritu. Todo aquel que menosprecia el carácter de Dios. Dios es claro, Dios es sólido, es verdadero. Dios nos está ocultando, Dios quiere revelarse, no solo a nosotros, sino a una sociedad pagana o que no cree en Él. Todo aquel que no quiere usar sus métodos, seguirle a Él, realmente lo que está haciendo es menospreciar, es apagar, es minorizar la obra del Espíritu. Hermano, ¿cuándo usted rechaza la obra del Espíritu? Cuando rechazas la obra de Él. ¿Y cuál es su obra magna? La palabra. En otras palabras, cuando rechazas la verdad bíblica. Cuando tú apagas el fuego del Espíritu, cuando endureces tu corazón, endureces tu mente, endureces tu conciencia a recibir lo que evidentemente Él nos está diciendo, nos está ordenando, nos está guiando. Apagas el fuego del Espíritu cuando sustituyes la obra del Espíritu por cualquier otra tradición. No, es que siempre lo hacemos así. Pero la obra del Espíritu dice que hemos de guiarnos de una manera diferente. Eso es apagar la obra del Espíritu. Eso es apagar el Espíritu Santo. Eso es menospreciarlo, no considerarlo. Apagamos el fuego del Espíritu cuando sustituimos la verdad de la palabra del Señor, sustituimos la obra del Espíritu Santo por cualquier otra emoción barata. ¿Te das cuenta? Cuando creemos que el estar lleno del Espíritu Santo es simplemente hablar cosas que ni ellos entienden, tiritar por ahí. Y por favor, hermanos, no nos estamos burlando de aquellos incluso cristianos que están confundidos. Pero esto no es así. De modo que aun cuando recibimos ataques de, no, como aquí no practicamos eso, apagamos el fuego del Espíritu. No, la obra del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad, es consolarnos. ¿Cómo el Señor nos consuela? Con su verdad. Eso es siempre lo que tenemos. De hecho, la palabra del Señor siempre está asociada a la obra del Espíritu. Él fue el que inspiró todo esto, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a Cristo y está revelada la Escritura otra vez, y Cristo el que nos guía al Padre, que también está revelada la Escritura. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo y su obra principal siempre ha sido a través de la palabra. Por eso conocemos que existe el Espíritu Santo. Fíjese usted en Efesios 6:17, habla de que la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra del Señor. ¿Te das cuenta? El arma que usa el Espíritu Santo, ¿qué es? La palabra del Señor. Está hablando aquí en Efesios capítulo 6 sobre la armadura del creyente. El creyente ha de ponerse la armadura. Estamos en algo así como un campo de guerra. Tomar el yelmo de la salvación. Eso ha de cubrir, ¿cierto? La figura ahí es como en nuestra cabeza. Y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? ¿Cuál es la espada? Esa espada que de doble filo que penetra, discierne las cosas en nuestro interior, nos da claridad. ¿Cuál es esa? La palabra del Señor. Hermanos, no apagáis el espíritu. De modo que si usan este texto para decirte no leas tanto la Biblia, ¿cierto? Es absolutamente incoherente. ¿Te das cuenta? Juan 16:13. El espíritu y su obra es guiarnos a la verdad. Guiarnos a la verdad. Eso es lo que está postulando, dejando claro, no solo como una postulación que puede ser una opción, no, es una verdad inamovible de la obra del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu ¿y de qué Espíritu está hablando? Del Espíritu Santo, hermano. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿a qué? A toda la verdad. ¿Qué hace el Espíritu Santo hoy? Nos da entendimiento de su palabra. Nos guía la verdad de la Escritura, mi querido hermano. Hermanos, por tanto, apagar el espíritu es rechazar realmente cualquier otra cosa que nos vaya a quitar de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Él tiene su ministerio, tiene su obra, aún tiene su forma, su medio.
¿Se da cuenta usted? Eso es lo que tenemos que tener en muy alta estima, muy alta consideración, mi querido hermano. Y otra vez, esto, y que quede claro, mi querido hermano, no es que tú tengas más o menos espíritu si entiendes más o menos de la Biblia. No, mi querido hermano, entendemos la palabra otra vez y la creemos por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Él Él es el que nos da incluso los dones espirituales para que por medio de la iglesia podamos bendecirnos mutuamente en el Señor. ¿Te das cuenta? Él nos capacita, Él nos da el entendimiento, Él nos da convicción de pecado, Él nos da convicción de la verdad. Es por la obra del Espíritu Santo que podemos aferrarnos a la verdad. Es la obra del Espíritu Santo la que nos consuela el corazón. Es la obra del Espíritu Santo la que nos sostiene perseverando. Es por la obra del Espíritu Santo que debemos seguir perseverando en esta tierra hasta que Cristo vuelva. No apaguemos al Espíritu Santo. Dejemos que nos guíe, dejemos que nos consuele y que nos lleve a toda verdad. ¿Cuál es toda la verdad? Juan 17:17. Tu palabra es la verdad. ¿Se da cuenta? ¿Quién nos va a guiar al entendimiento de su palabra? El mismo que inspiró su palabra. El mismo que reveló la escritura. Hermanos, no hemos de minorizar la persona y ministerio del Espíritu Santo. No hemos de reducirlo a emociones, a sentimientos pasajeros que ni siquiera logramos discernir si son de nuestra carne o son de Él. No, esto no es así. Dios no es un Dios de confusión, lo sabemos por su carácter, y el Espíritu Santo actúa en plena sintonía porque es parte de la Trinidad, es uno solo. Este ministerio que aún ni siquiera alcanzamos a resolver, incluso lo creemos. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. Decir que es otra cosa, guiarnos por otra cosa, es apagar al Espíritu Santo. Por supuesto, hermano, creemos en la obra del Espíritu Santo. Creemos en el carácter de Dios. Creemos que es un milagro, es su obra que podamos ser salvos. Ese es el mayor de sus milagros. Transformarnos el corazón. Increíble, ¿te das cuenta? No queremos apagar esa obra. Por supuesto que no. Esto es no apagar el Espíritu Santo. De modo que esto es absolutamente central para que, escuche bien, tú puedas seguir avanzando en la esperanza mientras nuestro Señor viene, para que sepas cómo debes conducirte en todo lo que compete a tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Dejar que el Espíritu Santo te revele la verdad que el propio Espíritu Santo inspiró, que el propio Espíritu Santo movió a ciertos hombres para que lo escribieran. Esto es lo que nos dice su palabra. Eso es realmente lo que hemos de tener en claro, mi querido hermano. No apagar al espíritu. Es vital para que una iglesia, una comunidad de creyentes siga siendo saludable. De otra manera, estamos destinados simplemente a ir cualquier viento de doctrina, cualquier emoción circunstancial que venga, cualquier cosa o moda que se venga. Va a llegar alguien que parece más emocionado que el resto y vamos a creer que está más inspirado o algo así que el resto por una emoción circunstancial. Va a guiar a la iglesia para un lado. Después nos vamos a dar cuenta, no, por ahí no es y vamos a volver a otro lado. No, si queremos salud, si queremos ser perseverantes, no perder el ritmo, no perder el paso, hemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y Él siempre actúa en consonancia con su palabra. Eso es no apagar el Espíritu Santo. Todo lo demás nunca lo vemos en la Escritura. Nunca lo señala. Nunca lo señala como una práctica que la iglesia ha de hacer. Nunca lo señala como una conducta que la iglesia va a tener. Nunca ni siquiera lo señala como un fruto espiritual que la iglesia va a tener. Nunca. No hay un solo pasaje. ¿Se da cuenta? Eso es guiarse por el Espíritu Santo, guiarse por la verdad, pedirle, Señor, rompe nuestro duro corazón, permíteme aferrarme a la verdad, permíteme creer, Señor. Hermano, esto es realmente la brújula que el Señor nos pone para que podamos seguir el norte, no perder el horizonte. Gloria al Señor, pero esto no es todo. Los otros vienen aún con claridad. El segundo clave, el segundo principio para seguir caminando salublemente, siendo una iglesia salubre, cristianos saludables, fieles al Señor, lo vemos en el versículo 20.
¿Cuál sería ese principio? Por una parte tenemos versículo 19, no apagar el espíritu, y por otra parte, no menospreciar la profecía. Esto va de la mano. No son ideas aisladas simplemente. No apagar el espíritu tiene directa relación con no menospreciar las profecías. No menospreciar las profecías. Ahora, ¿qué es profecía? ¿O quién era un profeta? ¿Qué sería una profecía? Mi querido hermano, no significa profecía como algunos utilizan el término hoy en día. Otra vez, sin querer burlarnos de nadie, pero hemos de tener claridad. Hermano querido, ¿qué es una profecía? ¿Quién era un profeta? Un profeta hablaba de parte de Dios al pueblo. ¿Se da cuenta usted? Hablaba de parte de Dios al pueblo. ¿Qué sería una profecía? Aquello que el profeta decía de parte de Dios. Una profecía, en otras palabras, es directamente la revelación de Dios para nuestra vida. Eso es una profecía. Revelación de Dios, algo, y cuando decimos la palabra revelado, hermano, es un conocimiento nuevo, algo que no se había conocido hasta ese periodo de la historia, ¿verdad? No que, que ahora conocemos, como por ejemplo la revelación de su palabra que fue progresiva, se fue escribiendo a lo largo de los años. Pero hoy esa profecía, esa revelación ya la tenemos completa. Juan nos dice en Apocalipsis que ya no hay que agregar más nada a esta revelación, a esta profecía. De modo que hay profecía, hay revelación nueva hoy en día por esencia, no lo hay. Una cosa es que tú y yo no lo conozcamos la palabra, pero ya esta fue revelada. De modo que hoy, incluso para no querer confundir a nadie, ni siquiera acuñamos este término de revelación. No, hoy lo que tenemos es entendimiento de lo ya revelado. ¿Se da cuenta usted? El Espíritu Santo nos ilumina el conocimiento, nos da entendimiento de aquello que reveló, en este caso por medio de Pablo en Tesalónica, y que está en la Escritura, está en el canon bíblico. Entonces, volviendo al versículo 20, no menospreciar la profecía, directamente Pablo está diciendo, no menospreciemos aquello que el Señor está revelando. ¿Se da cuenta usted? Ahora, la pregunta es, ¿tenemos profetas hoy en día? Gente que va a dar una revelación nueva de parte del Señor para nosotros. ¿Hay profetas hoy en día? Sí, solo que son falsos, como diría un buen pastor. ¿Se da cuenta? ¿Hay profetas hoy en día? Sí, pero son falsos. Son falsos profetas. Hermano, Dios ya no está contando nada nuevo. Todo lo tenemos que guiar por medio de la obra y ministerio del Espíritu Santo. No apagamos el fuego del Espíritu, no apagamos el Espíritu, ¿verdad? Con nueva revelación. Hoy lo que necesitamos es que lo ya revelado lo podamos entender. Y adivina quién hace eso mismo, el propio Espíritu del Señor, por medio de la propia palabra que Él ya reveló, por medio de la profecía que Él ya nos dejó. No menospreciar la profecía, por tanto, hoy es no menospreciar la palabra del Señor. ¿Te das cuenta de la coherencia? No apagamos el Espíritu que nos guía a la verdad. ¿Por qué? Porque otra vez, no menospreciamos lo que Él ya reveló, lo que Él ya nos dejó. Profecía no es que venga alguien y te hable del futuro y simplemente te diga cosas. Hay gente que le apunta y no le apunta. Y curiosamente todos estos profetas solo dicen cosas buenas. ¿Se ha dado cuenta usted? Nunca nadie nos profetiza, te va a ir mal, vas a pecar. ¿Se da cuenta? Que es, hermano, la mayor parte de las profecías bíblicas incluso eran advertencias al pueblo del Señor para cuidado con hacer esto. Vaya, de hecho, no creo que era lo más grato para el pueblo del Señor andar recibiendo este tipo de profecías cada tanto. Y hay gente que las anhela, las busca. ¿Qué busca? Emocionarse. Y de hecho condicionan su vida en base a esta emoción circunstancial que les dio. Eso no es el Espíritu Santo. Eso es menospreciar realmente la profecía ya dada, la revelación para nosotros. Hermano, en el canon está cerrado. Y es por eso que vemos un pasaje muy claro para esto, es Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, en los primeros 2 versículos. Damos gracias al Señor que tiempo atrás nuestro hermano Joseph de la Iglesia Redentor Madrid compartió este pasaje con nosotros, Hebreos 1. Dios dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿qué está diciendo acá?
Dios efectivamente ha hablado a su pueblo muchas veces. Eso lo podemos ver en el registro bíblico. ¿Y cómo lo hizo? De muchas maneras. Es parte de lo que estudiamos también otra vez en nuestro proceso de membresía. Hay algo que se llama teofanías, por ejemplo, que son apariciones del Señor para el pueblo. La zarza ardiente son parte de cómo el Señor se reveló en este caso a Moisés. ¿Se da cuenta usted? ¿Vale? Dios lo ha hecho. Aunque tenía un patrón, lo hizo de muchas maneras, como nos dice este pasaje. Pero eso, ¿cuándo fue? Fíjese usted, en otro tiempo, en otro tiempo. Ni siquiera el escritor de Hebreos del primer siglo está diciendo que era ya para su tiempo. El Señor había hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo, escuche bien, a los padres por los profetas. Está diciendo, anteriormente el Señor estaba usando profetas, efectivamente. Pero ¿qué dice el versículo 2? No estamos desconociendo que eso sucedió, por supuesto que eso sucedió. Pero versículo 2, en estos postreros días, ¿dónde vives tú, mi querido hermano? ¿En los principios días o los postreros días? Sitúate ahí. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién sería el Hijo? La segunda persona de la Trinidad, Cristo. Por Él quien cumplió la ley, que nos enseñó incluso la palabra, elevó incluso ciertos mandamientos y que otra vez nos dejó al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Vino el Espíritu Santo. En nuestros postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy, ¿cómo podemos ver a Dios? Por medio del Hijo. ¿Cómo podemos ver al Hijo? Por medio del Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, nos da entendimiento de la Escritura, nos da convicción de la Escritura. La Escritura nos guía a Cristo. No menospreciéis la profecía. ¿Te das cuenta? No nos está diciendo, no menospreciéis lo que un falso o un aprendiz, como he escuchado también recientemente, está tratando de aprender contigo, a ver si le funciona. No, no hemos de menospreciar la revelación que el Señor nos dio. Estas fueron las últimas instrucciones que el apóstol Pablo, que le escribió a esta propia iglesia y a tantas otras iglesias, le está dando a su fiel discípulo. A su fiel discípulo, Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, mi querido hermano, esto es lo último que le está escribiendo a su fiel discípulo. Ya no hay más. Pablo va a morir y le está escribiendo a su fiel discípulo, al que va a tomar la posta. No le dice, mire, te encarezco, capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Lo está poniendo contra las cuerdas. Delante del Señor, delante de Él. ¡Buah! Yo decía, Pablo, Timoteo ya fue Timoteo, estuvo contigo fielmente tantos años, plantó iglesias contigo, está sirviendo como jovencito. Tú ya has visto la fidelidad de Timoteo y lo pone así, delante de Dios. Mire cuánto te encarezco delante de Dios el Señor Jesucristo. Y le dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino. Timoteo, vas a ser juzgado por esto que te voy a pedir. Así de serio es el asunto. Timoteo, Dios te va a juzgar. Él no va a dejar pasar ni una sola. Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Así que te encarezco, ¿qué cosas? Que andes profetizando, versículo 2. No, ¿qué le dice por último? Que prediques la palabra, porque la revelación ya había sido dada. En otro tiempo el Señor habló de otras maneras. Hoy habla por medio de Cristo. ¿Dónde vemos a Cristo? La palabra que el Espíritu Santo inspiró, que el Espíritu Santo nos da entendimiento, que el Espíritu Santo nos revela. ¿Se da cuenta? Hermanos, no apagáis el Espíritu, no menospreciéis la profecía, la Escritura. ¿Se da cuenta? ¿Dónde están los tiritones? ¿Dónde está la confusión? ¿Dónde está el desorden? No, mi querido hermano, no apaguemos el espíritu, no menospreciemos la profecía. Algunos sostienen que este texto valida revelaciones continuas de las escrituras y esto no es así, hermano. La profecía fue cerrada. Dios no tiene que seguirse revelando. Para este tiempo ya nos ha dado toda la verdad en Cristo. Y encontramos a Cristo en su palabra.
que es la obra magna del Espíritu Santo. Además, todo esto tiene coherencia con el versículo 21, que es el tercer pasito, mi querido hermano. Y ahora sí lo entendemos muy fácil. Versículo 21 realmente nos está llamando a algo puntual que otra vez no está desligado de lo anterior. Esto es realmente la respuesta que tenemos para todas esas personas que están diciendo que el Señor sigue dando profecías, revelándose de manera nueva, algo así como que si el Señor sigue hablando, hermano, tendríamos que canonizar, tendríamos que poner, adjuntar a la Biblia eso que están diciendo, porque Dios habló. Y Dios tiene una sola voluntad para todo su pueblo en ese sentido. Entonces, no tendría ninguna coherencia con el versículo 21 que nos exige una evaluación. Fijémonos, este es el tercer paso para seguir caminando en salud bíblica, en salud como una iglesia que quiere ser fiel al Señor. Es una evaluación, lo cual implica que tenemos que conocer la palabra de lo que vamos a evaluar. Nuestro hermano Ever también estuvo predicando Judas 1:3 y que dice que la fe ha sido dada una vez y para siempre. Por tanto, cualquier profecía nueva, no tenemos cómo evaluarla. No podríamos cumplir estos pasajes. No invalida Judas, invalida Hebreos, invalida segunda de Timoteo, invalida la escritura en sí mismo. El tercer paso es examinarlo todo. Fijémonos, versículo 22, perdón, versículo 21, examinadlo todo y retened lo bueno. Aquí la palabra que tenemos es examinarlo todo. Y esta palabra realmente es una palabra muy común en el Nuevo Testamento. Aún no es solo palabra común para los cristianos del primer siglo, sino que es una palabra común para todos los habitantes del primer siglo. Esta palabra era la palabra doquimazo. Ahora, queremos señalar esa palabra porque realmente doquimazo, ser un doquimazo, incluso era un oficio, era una profesión. ¿Qué era un doquimazo? Alguien que pesaba las monedas. Era pesar. ¿Por qué había esa profesión? Bueno, porque antiguamente las monedas tenían que pesar conforme a su valor. De modo que había gente que pillamente, como diríamos, tramposamente, cogía las monedas, las raspaba por la orillita para que sacara la plata o el oro, y esa moneda terminaba pesando menos si ese oro era intercambiado por otros bienes. De modo que la gente aún tenía que, otra vez, casi como lo que hacemos hoy, ver si el billete es verdadero, ver si la moneda era verdadera. ¿Y cómo hacían eso? Con un doquimazo, alguien que pesaba las monedas para evaluar si realmente el valor de dicha moneda representaba lo que dice representar. Entonces era pesar, era sopesar. ¿Y qué había que sopesar? ¿Qué había que evaluar? Todo. ¿Cómo podemos evaluar todo? ¿Cómo puedes evaluar todo? Hermano, te voy a decir cómo podemos saber, y solía usar este ejemplo antiguamente cuando predicamos la primera carta de Juan, donde también aparece esta palabra. ¿Cómo puedes saber que un billete es verdadero? Ejemplo muy común entre los cristianos. No es conociendo todos los billetes falsos, nos volveríamos locos. Además que había que actualizarse varias veces por día, creo yo. ¿Cómo conoces que un billete es verdadero? Conociendo el original. ¿Cómo puedes examinarlo todo? Conociendo la palabra del Señor. Conociendo realmente lo que pertenece a Dios. El resto lo rechazamos. ¿Y qué hacemos con lo que vale? Lo retenemos. Eso es lo que nos dice el pasaje. Examinamos todo, evaluamos todo y nos quedamos con lo bueno. ¿Qué es lo bueno? ¿Lo que tú crees que es bueno? ¿Lo que el pastor dice que es bueno? ¿Lo que alguien te contó que dice que es bueno? No. La palabra dice qué es lo bueno, qué es lo malo. De modo que este pasaje es un mandato al cristiano para que tú puedas seguir guardando la esperanza correcta, avanzando en la correcta dirección. Tienes que examinarlo todo, tienes que sopesar, tienes que evaluar, tienes que tener discernimiento bíblico, mi querido hermano. La iglesia no debe ser incrédula, no debe ser ingenua, no debe ser simple en el sentido de que cualquier enseñanza vale. Ah, total, lo hacen con buena intención. No, la intención no es lo que vale. Lo bueno es lo que vale, no la intención. ¿Te das cuenta? No podemos seguir así simplemente incrédulas, sino vamos a tener que ser escépticos en ese sentido, tener cuidado, aplicar discernimiento. Esto implica, hermano, doquimazo, evaluar qué cosa, enseñanzas,
evaluar las experiencias, evaluar al liderazgo, evaluar las prácticas, evaluar tu corazón, evaluar las intenciones, evaluarlo todo a la luz de la palabra del Señor. Eso es lo que hay que hacer. Si la iglesia no cumple este cometido, imagínate tú, hermano, si no evalúas al liderazgo de la iglesia, y sé que cada vez que digo eso es como que uno se pone la soga al cuello, ¿verdad? Bueno, pero si amamos a Dios, tememos que Él nos saque si no calificamos. La iglesia ha de evaluar si queremos seguir siendo guiados por buenos líderes. La iglesia ha de evaluar las enseñanzas que estén conforme a la palabra del Señor. Ahora, tú no lo evalúas en base a yo creo que, yo siento que. No, lo hacemos en base a qué? A la palabra del Señor. Tenemos que tener discernimiento espiritual. Y como diría don Charles Spurgeon, gran predicador, que lo dice, lo sintetiza tan bien, hermano. El verdadero discernimiento espiritual, el verdadero discernimiento bíblico, no es simplemente saber diferenciar lo bueno de lo malo. A veces eso lo hacen los niños. El verdadero discernimiento espiritual es saber diferenciar lo bueno de lo casi bueno. ¿Y por qué? Porque Satanás sabe cómo mimetizarse, sabe cómo engañar, ese es su oficio, es un profesional de eso. Debemos examinarlo todo, porque como diríamos, no todo lo que brilla es oro. ¿Se da cuenta usted, mi querido hermano? Hemos de examinarlo todo a la luz de la palabra. Eso es lo que hacían los hermanos en Tesalónica, que era la iglesia ejemplar. Y es más, hay una iglesia que no tenemos muchos detalles de ellos, pero que eran aún mejores que los de Tesalónica. Lo menciona en Hechos capítulo 17. En el mismo contexto, después Pablo de salir de Tesalónica, de estar con estos preciados hermanos. Y como te decía, tenemos en la escritura la iglesia ejemplar o modelo en Tesalónica, es la de que más conocemos detalles. Pero fijémonos, Hechos 17:11 de Pablo en versículo 10, después de salir inmediatamente de Tesalónica, ah, fueron a un sitio que se llamaba Berea. Fíjese usted, versículo 10, de noche Pablo y Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Recuerda usted que Pablo iba a predicar primeramente a los judíos en ese entonces. Versículo 11, y se dieron cuenta que los hermanos de Berea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, eran aún más ejemplares que los que estaban en Tesalónica. Eran, no tenemos la carta de a los bereanos, ¿verdad? Probablemente no necesitaban ninguna corrección, no lo sabemos, no lo sabemos. Por eso que decimos que la iglesia ejemplar que nos narra la escritura era Tesalónica, pero la escritura nos está mostrando a alguien que eran incluso mejor que los de Tesalónica, que eran los de Berea. ¿Y qué los hacía mejor? ¿Qué los hacía más ejemplares en ese sentido? Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues ahí da la razón. Recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué más hacían estos bereanos? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué estaban haciendo los bereanos? ¿Qué hacían los hermanos de Berea que los hacía tan ejemplares? Venía alguien, decía algo. Vamos a ver, vamos a ver. Porque aquí, decían los bereanos, no apagamos al espíritu, no menospreciamos la profecía, lo examinamos todo, retenemos lo bueno, lo demás lo desechamos. ¿Se da cuenta usted, mi querido hermano, cuán importante era esto? Esto realmente implica que tienes que conocer la palabra para, como dice primera de Juan 4:1, hemos de probar los espíritus, hemos de sopesar, hemos de doquimazo, evaluar todo lo que se nos quiere enseñar. Tú tienes que evaluar eso no solo en tu iglesia, con tus hermanos, tienes que evaluar lo que lees, tienes que evaluar las prédicas que escuchas, tienes que evaluar, mi querido hermano, aquella música que escuchas y todo. Hemos de examinarlo todo, no solo de manera externa, examina tu corazón, las motivaciones, las intenciones. ¿Y quién puede discernir verdaderamente eso? Otra vez la palabra, quien va hasta lo más profundo y discierne las intenciones y motivaciones del corazón. ¿Quieres discernimiento? ¿Quieres no ser guiado por mal? ¿Quieres seguir guardando el rumbo, perseverando en esa esperanza?
necesitas examinarlo todo. Los maduros tienen los sentidos ejercitados, como dice Hebreos 5:14. Y eso es lo que necesitamos en esta iglesia. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Retener implica aferrarse firmemente, aferrarse deliberadamente. Abstenerse implica alejarse deliberadamente. Aléjate deliberadamente de lo que no es del Señor, de toda especie, escuche bien, de mal. Ese es el siguiente principio. Tienes que examinarlo todo, retener lo bueno, y el último principio es abstenerse de toda especie de mal. Te aposta, muy aposta, mantienes alejado ciertas cosas de tu vida, mi querido hermano. ¿Quieres crecer? Muy aposta, toma decisiones prácticas. No, esta música no la voy a escuchar. No, esta serie está generando ciertos pensamientos no correctos en mi mente, la voy a dejar. Abstente, abstente. Deliberadamente, prívate. ¿Y qué tienes que hacer? Por lo contrario, tienes que retener lo bueno. ¿Te das cuenta? El paralelismo que está haciendo versículo 1, versículo 22. Todo lo examinamos. ¿Y qué hacemos? Lo bueno, me voy aferrando a dicha cosa buena. Nos vamos reteniendo lo bueno. Y lo malo, nos abstenemos, nos privamos, nos alejamos de toda especie de mal. El discernimiento bíblico espiritual no solo implica un buen escáner, saber, vale, esto es bueno, esto es malo, sino que también implica, mi querido hermano, una decisión determinante a la cual el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos va a dar el deseo, nos va a dar la capacidad de permanecer firmes en la verdad. Él pone el querer como el hacer para su propia gloria, la gloria del Señor, el beneplácito del Señor. Filipenses 2:13. Entonces necesitamos hacer un examen, examinarlo todo lo que pasó la prueba, nos aferramos, lo retenemos deliberadamente, y todo lo que no pasa la prueba, lo apartamos. Cristianos, hay que santificarse. Sobre todo en esta sociedad donde es tan fácil consumir porquería. ¿A que sí? ¿A que sí? Hay que vivir de una manera diferente. Nuestra esperanza está en los cielos. Cristo viene. La vida eterna ya comenzó para nosotros. Esto no es algo lejano, esto comienza ya. Esto ha de ponernos los pies en la tierra. El saber que Cristo vuelve ha de santificarnos, ha de motivarnos a predicar la palabra. Hemos de ser coherentes. Hermano, hemos de no apagar el espíritu, no menospreciar la escritura, santificarnos en ella. Hemos de examinarlo todo. Tú no vas a poder ni siquiera examinarlo todo si no conoces la verdad. Y cuando conozcas la verdad vas a poder discernir lo bueno, así lo retienes, y lo malo deliberadamente lo apartamos de nuestra vida. 4 pasitos, 4 principios para hacer una iglesia saludable. 1, no apagar el espíritu. 2, no menospreciar la profecía. 3, examinarlo todo. 4, retener lo bueno, despreciar lo malo. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a tener tu palabra, no solo por teoría. Son verdades absolutas. Tú vuelves, tú reinas, tú juzgarás todo, Señor. A todos tus hijos, Señor, tú nos librarás por tu gracia, tu obra, misericordia. Y nos llenas de esperanza, y eso es lo que queremos pedirte, que esa esperanza sea real en nuestros corazones, de modo que podamos vivir hoy conforme a la esperanza que tenemos, no apagando el espíritu, no menospreciando la profecía, examinándolo todo, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie y despedirnos con una alabanza a nuestro Dios.
todo lo que creo. Todo lo que creó el Rey, alce su voz y cante a Él. Oh, alabe, aleluya. Tu Majestuoso y fuerte son, una bella en mi esplendor. Oh, alabe, aleluya, aleluya, todos bendigan al Creador, brindan humilde adoración. Oh, cielos y tierra Palabra del Salmo 19, toda la creación la has hecho tú. Y toda la creación te canta y te alaba, Señor. Todo lo que tú has creado, oh Rey, Señor, te damos gracias. Y Señor, te damos toda la gloria y la honra, Señor, y te damos todo, Señor, a ti. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Mantén esta comunión y en nuestras vidas, Señor, para que en esta coinonía podamos seguir alabándote y glorificándote, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, les recuerdo, está Hernando allá atrás. Para los miembros es un privilegio poder ofrendar, pero todo aquel que quiera hacerlo, allí estamos. Dios les bendiga. Salúdense unos a otros.